Y mire usted, desde el 2 de marzo pasado comenzó a llevarse a cabo el operativo conocido como la Cuaresma. El operativo Cuaresma consiste en cuidar todos los productos y algunas actividades que tienen que ver con los altos niveles de infección que se genera por esta temporada, especialmente comer mariscos, pescado, tomar agua y hielo que de alguna manera no esté 100% pues limpia, el uso de albercas y de playas. Y bueno, para conocer todo esto, está con nosotros el doctor Armando Pimentel Palomino. Él es director de Fomento Sanitario de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, conocida como Copriscal. Doctor, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muy buenos días. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco mucho la invitación porque yo creo que sí es importante que entre más podamos difundir la información, bueno, yo creo que beneficia finalmente en las condiciones de salud en general a la población. Muchas gracias. Sí, bueno, yo enumeré algunos aspectos de todo lo que es este operativo Cuaresma, pero creo que uno de los principales es el tema de la alimentación de productos del mar. Esto, bueno, pues con el calor pues tiene pues altas posibilidades, si no se maneja al 100% bien, pues de tener algún tipo de riesgo sanitario. Cuéntenos, ¿cuáles son, digamos, las facetas que pueden ser más riesgosas? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, en general, como sabemos, pues en esta temporada se incrementa un poquito el consumo, en general, de pescados y mariscos. Y por supuesto, la propia Copriscal lo que viene haciendo es reforzar un poquito más las medidas de vigilancia sanitaria. Yo diría que en términos generales, los establecimientos que conocemos como mercados del mar, en general el personal que labora en estos establecimientos, tiene conocimiento de cuáles son o cuáles deben de ser las buenas prácticas en el manejo, en el transporte, en la conservación, incluso en la preparación de pescados y mariscos en general. Pero de cualquier manera no está de más el hecho de que la Secretaría, a través de Copriscal, fortalezca este tipo de acciones. Entonces, sí, definitivamente estamos presentes con mayor frecuencia en lo que son los mercados del mar de Zapopan, por supuesto, que es uno de los más importantes, los de Guadalajara, de la calle 34, de Higuerillas, etcétera, ¿no? Pero en general, en todo el estado donde hay consumo, ¿sí?, de este tipo de productos, sean establecimientos que los preparan o que los comercializan crudos, estamos haciendo esta vigilancia, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que las amas de casa, que la población en general, bueno, puedan estar identificando y viendo y consumiendo o comprando, digamos, los productos en lugares precisamente donde se mantengan los productos de la mejor manera. Y esto sería, pues, en principio, hay que identificar bien el producto. Todos conocemos, por ejemplo, cuáles son más o menos las características que presenta un producto cuando está echado a perder. ¿Sí? Algo que es fundamental y que, digo, hay muchos elementos, pero lo más importante es el olor. Creo que el pescado en general tiene un olor muy sui generis, muy característico. Sin embargo, cuando este ya está fermentado o echado a perder, es de plano muy desagradable. Entonces, yo diría que es el primer elemento que tenemos que cuidar, que el pescado huela a pescado normalmente, no echado a perder, ¿no? Además de las características físicas que uno tiene que observar en el producto, que tiene que ver, por ejemplo, con la consistencia. El pescado normalmente tiene que ser firme, de consistencia firme, dura, los ojos brillosos, las escamas tienen que estar adheridas precisamente a lo que es el propio cuerpo, ¿sí? Pero sobre todo yo diría lo más importante es el olor de estos productos, ¿no? Que se mantengan precisamente en las camas con hielo limpio, ¿sí?, con escurrimiento muy específico, inclinado hacia una parte que pueda estar concentrando el escurrimiento, que no haya charcos. Fíjense que nosotros las actividades que sobre todo vigilamos en este tipo de establecimientos son los procedimientos y las buenas prácticas del personal. Cuando llegamos a un establecimiento y observamos que el personal trae su cubrepelo, que no trae, digamos, aretes, anillos, etcétera, que están manejando el producto en camas de hielo, en adecuada refrigeración, con temperatura, etcétera, estos son aspectos fundamentales.
Solo en aquellas ocasiones en que identificamos que hay malas prácticas, entonces lo que hacemos, además de la visita de verificación, es tomar alguna muestra para hacer los análisis microbiológicos precisamente y poder, en su caso, pues tener elementos para aplicar algún tipo de sanción a los establecimientos. Claro. Pero en general esto es el asunto en lo que tiene que ver con productos del mar, ¿no? Y bueno, también muchas veces del mismo primer bocado se da uno cuenta también de que si el sabor es radicalmente distinto, pues puede ser hasta una intoxicación muy grave, ¿no? Sí, yo creo que por eso, ¿no? Digo, generalmente los pescados y mariscos, sobre todo los mariscos, lo que generan mucho cuando están echados a perder son intoxicaciones alimentarias. Entonces habrá que tener mucho cuidado, en particular, ¿sí?, cuando va a algún lugar que no conoce uno, ¿no? Por supuesto, la recomendación es consumir los productos siempre cocidos. Sabemos claramente que, por ejemplo, los famosos ceviches se utiliza pescado crudo muchas veces. La recomendación de la Secretaría es, en este sentido, es someter a cocción al menos unos minutos un poco el pescado, porque con esto logra matar las bacterias, ¿no? Finalmente el sabor, la verdad es que cambia muy poco, ¿no? Y es cuestión, como todo, de acostumbrarse un poquito. Claro. Doctor, está haciendo una invitación a no comprar estos productos del mar, sobre todo en la vía pública. Ahora es muy fácil que en los semáforos te vendan fruta, todas estas cosas que facilitan el que una persona pues no tenga que ir necesariamente a un establecimiento a comprarlo. Y podemos ver en días recientes que están vendiendo pescado, que están vendiendo sobre todo camarones, camarón seco, camarón crudo. Es una invitación para no hacerlo, porque hay muchas medidas que usted nos está recomendando tomar en cuenta al momento de adquirir este tipo de productos del mar. Sí, digo, definitivamente yo lo que les sugiero y recomendamos es, por ejemplo, sabemos de que en muchos tianguis en Guadalajara hay, por ejemplo, venta de pescado o marisco, sí, claro, y que lamentablemente no está en condiciones adecuadas. Lo tienen a veces bajo el rayo del sol, no tienen ni siquiera hielo o una capita muy poca de hielo, lo cual no garantiza precisamente las temperaturas, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, nuestra sugerencia, de hecho, ha habido comunicados a los distintos municipios con el propósito que ellos no permitan la venta de pescados y mariscos y en general cárnicos en los tianguis. Estos productos son delicados y particularmente en esta temporada ya estamos viendo que el tiempo de estiaje está encima, el calor ya se vino y esto favorece la fermentación, evidentemente, de todos los alimentos, ¿no? Aunque en particular pescados y mariscos son muchísimo más sensibles y nos pueden generar muchos problemas. Entonces habrá que tener mucho cuidado. Siguiendo con el operativo Cuaresma Red Social, también estarán intensificándose los operativos y la vigilancia en los balnearios, sobre todo en Semana Santa y Pascua. ¿Ahí qué es lo que se estará revisando? Bueno, como parte de lo que nosotros nos corresponde vigilar son precisamente las condiciones sanitarias de los establecimientos en cuanto a sanitarios, en cuanto a vestidores y lo que tiene que ver con la venta de alimentos preparados, por supuesto. Y la calidad del agua también de las albercas, supongo. Ese es el otro punto, ¿no? Hay una norma oficial mexicana que establece las características que debe de tener las aguas de alberca, que también son sujetas a vigilancia, por supuesto, ¿no? Entonces, estos aspectos. Y también como parte, pues, de la temporada de Cuaresma, lo que vigilamos son las características del agua de mar en las playas, ¿no? Como ustedes saben, bueno, la Copriscal viene haciendo monitoreo del agua de mar de las playas, por ejemplo, de Puerto Vallarta, en donde sí podemos identificar las características, si son aptas o no para uso recreativo, ¿no? Entonces, estamos precisamente, la próxima semana iniciamos el monitoreo, que tiene que ser durante 3-4 semanas precisamente, previas al temporal de vacaciones de Semana Santa. Y bueno, si la recomendación es no acudir a una playa porque no presenta la calidad necesaria, pues es seguirla, ¿no? Tomarla sí, claro, digo, y eso está basado pues en parámetros que establece la COFEPRIS a nivel federal para las playas de la República Mexicana y nos apegamos totalmente a eso, por supuesto. Pues es muy importante que este llamado, pues ahora sí que quede en la mente de toda nuestra audiencia en función de que estas enfermedades que son de la época de calor, por decirlo así, y sequía, pues se combinan todos estos factores para finalmente, si nos descuidamos, pues generarnos un problema de salud que puede ser
verdaderamente grave, crítico. Doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya venido a compartir todas estas recomendaciones y estas observaciones, porque pues cuando uno va de vacaciones se va, mira, aquí está el coctelito y me aviento al agua a la hora que quiero. Cuidado. Sí, y no observan las cosas antes de Claro. consumirlas, ¿no? Hay que tener sus cuidados, definitivamente. Así es. Pues le agradecemos mucho, doctor Armando Pimentel, director del Fomento Sanitario de la Copriscal, que, bueno, pues den esta información a toda la comunidad para cuidarnos. Ya tenemos muchos problemas de salud con Así el es. COVID y con todo esto, como para agregarle alguna otra cosa. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Al Le contrario, agradecemos gracias a ustedes, por muy su amables, presencia. muy Muchas amables y gracias. cuando gusten, con mucho Muy gusto. amable. Vamos a una pausa y regresamos.